12 de octubre de 2018, la Corte falló acerca de la tutela interpuesta por Manzaroar Energy Colombia contra una sentencia del Tribunal Administrativo del Meta que declaró constitucional, aunque con ajustes, la pregunta hecha en la consulta popular realizada en Cumaral del mismo departamento. En marzo de 2017, el tribunal consideró que dicha pregunta acata lo dispuesto en el artículo 228 de la Constitución en cuanto a la autonomía de los entes territoriales y dio luz verde a la realización de la consulta que se llevó a cabo el pasado 4 de junio con un resultado favorable al no. La Sala Plena de la Corte estableció que el asunto bajo revisión se cumplen los requisitos para el estudio de fondo de la acción de tutela. La Corte dijo que la decisión del Tribunal Administrativo del Meta era inconstitucional debido a que vulneró el debido proceso al interpretar de forma aislada las disposiciones y al no tener en cuenta lo pronunciado por la Corte Constitucional acerca de los límites de las materias de las consultas populares. La Corte también dijo que en el caso a consideración, el objeto de la consulta no solo se limitaba a determinar el uso del suelo como una competencia de municipios y distritos, sino que además busca la prohibición de la realización de actividades de exploración del subsuelo y de recursos naturales no renovables, lo cual es competencia del Estado como propietario de estos últimos. La Constitución del 91, en su articulado, establece en cabeza del Estado la propiedad de los recursos no renovables y la propiedad del subsuelo. En este orden de ideas se busca que toda la nación se beneficie con aquellos recursos que se puedan encontrar en el subsuelo, como lo es el petróleo, como lo es el carbón, como lo es el gas natural. Así pues, el Tribunal Administrativo del Meta interpretó aisladamente los postulados constitucionales que se refieren anteriormente y por ello la revisión de constitucionalidad que debió habérsele hecho al punto de otorgar o no el permiso para que se generara una explotación minera no fue de la manera más integral y por lo tanto pudieron haberse violado algunos derechos de la empresa accionante. Implica la Corte en su sala plena encuentra que implica que este mecanismo de participación el cual se desarrolla en este punto no puede ser utilizado para prohibir o coartar las actividades de extracción de determinado material en un municipio o un distrito. Considera la Sala que la Constitución reconoce en cabeza de las entidades territoriales la competencia para establecer el uso del suelo en esta función, pues es una función propia de ellas. Pero dice que la Constitución, además de esto, le garantiza a los ciudadanos la facultad para intervenir en las actuaciones de la administración, como una facultad reguladora. Es su derecho de las personas para que en la toma de decisiones que les afecten, cuando a su territorio se adelanten actividades de explotación, exploración de recursos no renovables, en aras de proteger esos derechos de esas comunidades, en aras de proteger los intereses ambientales, sociales y económicos, puedan manifestarse. Pero la Corte deja entrever un punto muy interesante y muy complicado actualmente, y es que no existen mecanismos idóneos, vigorosos para garantizar la participación ciudadana en tanto a la forma de hacer compatible con los principios de coordinación y concurrencia de la nación y las entidades territoriales. Los ciudadanos no tienen un mecanismo vigoroso, muy bien desarrollado, por el cual puedan participar con respecto de estas actuaciones. Entonces la Corte decide en este punto exhortar al Congreso de la República para que en el menor tiempo posible defina uno o varios mecanismos de participación ciudadana en concurrencia, como se mencionó anteriormente, nación-territorio, estableciendo los principios que deberían ser tenidos en cuenta en la definición e instrumentalización, en la definición e implementación de los mismos. En este orden de ideas, mencionan varios principios como la participación ciudadana, la pluralidad, la coordinación y concurrencia de nación-territorio, la diferencialidad, la gratuidad, el enfoque territorial, la legitimidad, responsabilidad, la sostenibilidad social, la buena fe, la coordinación y el fortalecimiento de la capacidad institucional, entre muchos otros que se mencionan en, en la orden que da la Corte, en esa exhortación que da la Corte para que el Congreso se pronuncie. Así pues, la Corte decide conceder, amparar constitucionalmente lo solicitado por la empresa Manzaroar Energy Colombia, en tanto que sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la justicia se vieron coartados,
y deja sin efecto la sentencia proferida el 7 de marzo del 2017 por el Tribunal Administrativo del Meta. Exhorta al Congreso a manifestarse sobre un mecanismo idóneo de participación ciudadana y exhorta a que las agencias del Estado, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio del Interior, de acuerdo con los criterios de esa providencia y programas y proyectos, fortalezcan el diálogo entre las entidades territoriales, su comunidad y las empresas que buscan la explotación en la medida que se pueda llegar a un acuerdo y a un feliz término con respecto a las explotaciones medioambientales en el país. Mencionar un punto a tratar y es que la Agencia Nacional de Hidrocarburos debe poner en práctica los procedimientos que permitan la coordinación y adecuación con las entidades territoriales para la definición y determinación de las áreas donde se va a generar la explotación y la exploración de todo lo referente al tema de los hidrocarburos. También se establece que el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Agencia Nacional de Minería mantengan y fomenten programas y proyectos que fortalezcan el diálogo, la comunicación y la información con las entidades territoriales y sus autoridades locales. Esto se hace con un fin muy particular y es que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Agencia Nacional de Minería y el Servicio Geológico establezcan las estrategias y cláusulas contractuales de participación ciudadana, de información, de coordinación de acciones sociales y de inversión social con entidades públicas y exijan hacia las empresas del sector minero energético que respeten los derechos humanos, que puedan realizar acciones. Bueno, como conclusión, tenemos que este fallo de la Corte Constitucional es regresivo en dos puntos fundamentales. Primero, la democracia participativa, ya que lo que se busca es que las comunidades participen en la toma de decisiones que puedan afectarlas, directa o indirectamente. La Corte Constitucional ha dicho que las consultas populares no son un medio idóneo y por lo tanto generan un déficit de participación en la toma de decisiones de carácter minero. El segundo punto es la autonomía territorial, es un pilar fundamental, ya que es la potestad que tiene una entidad nacional o departamental o municipal sobre sopesar la toma de los beneficios que tiene la explotación minera y las desventajas socioculturales que este trae. La Corte Constitucional ha planteado una concertación entre las empresas de explotación minera con los entes territoriales y por lo tanto exhortó al Congreso en un plazo máximo de 2 años para que desarrolle esos parámetros que tienen que tener esas concertaciones, aunque pues resulta un poco controversial, ya que pues la misma corporación en la sentencia C-366 del 2011 exhortó al Congreso para que hiciera un código minero, pero pues el día de hoy no se ha realizado. La Corte tiene razón en tanto que el país no tiene un mecanismo idóneo de participación ciudadana con respecto a las explotaciones mineras. Si bien Colombia necesita estos materiales biológicos, estos recursos para su sostenibilidad y su posterior desarrollo, también necesita el pueblo colombiano herramientas con las cuales se pueda defender sus derechos al medio ambiente, sus derechos a la sostenibilidad y un orden social justo con respecto pues, a lo que se mencionaba anteriormente. Entonces es muy necesario que el Congreso se ponga las pilas y desarrolle este tipo de instrumentos para que la comunidad no se vea coartada a tomarse vías de hecho, para que no en un punto no se puedan tomar decisiones sobre lo que se necesita o no hacer con respecto a las explotaciones. Y además de eso, el país necesita abrir un paso hacia una transición en el cambio del modelo económico con respecto a los recursos de los cuales se está apropiando. Tenemos sectores del país en los cuales podemos empezar proyectos de energía eólica,
podemos empezar proyectos de energía solar, podemos empezar a fomentar proyectos de energía hidráulica, que no es un cambio que se debe hacer de la noche a la mañana, pero sí empezar una transición para que Colombia pueda convertirse en una potencia de estas energías y para que los recursos naturales no renovables dejen de ser explotados paulatinamente y se deje generar ese daño ambiental que tan grave se ha producido. No es un cambio de la noche a la mañana, es una sugerencia para que se vaya haciendo paulatinamente, para que se hagan desarrollos ecológicos y sostenibles, aprovechando sectores de la población como La Guajira, que podrían ser un gran potencial en cuanto a energía y en cuanto a economía para el país. Está bien explotar el petróleo, está bien explotar el carbón, pero ¿qué pasa con estas otras minas de oro que podríamos explotar? ¿Qué se está haciendo? Es bueno empezar a buscar estas herramientas porque ahí también hay oportunidades para crear empresas, oportunidades para generar empleo, oportunidades para buscar desarrollo para el país.